Buenas noches y muy agradecidos a todos los que se han conectado. Ya son las 20 horas. Estamos transmitiendo desde Mendoza con un enlace a Buenos Aires. Nosotros en el Instituto Castellani desde Mendoza hemos organizado, gracias a muchos amigos, a Martín Villalba, a Juan Fernando Sotire, que están colaborando permanente. Yo soy Néstor Luján, presidente del Instituto Castellani, y la idea, el objetivo de este congreso, de este ciclo de charlas, es poner en valor nuevamente a un eminente escritor argentino, pensador, teólogo, un sacerdote que tiene muchísimas facetas y que tiene muchísimo que decir para nuestra Argentina, para la Iglesia, en honor a la verdad. Así que bueno, bienvenidos a este ciclo de charlas que pretenden ser un congreso online, ya que no podemos hacerlo presencialmente como en otras oportunidades. Aprovechamos la tecnología y los medios audiovisuales a disposición para llegar a los más recónditos lugares. Y por eso agradecemos el interés que han manifestado los amigos de México, de Buenos Aires, de Brasil, de distintos puntos de la Argentina: Salta, Bariloche, Mar del Plata, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Fe, donde hay un grupo de estudios muy allegado y amigos nuestros, también estudiosos de la obra de Castellani. Bien. El Instituto Padre Leonardo Castellani se fundó hace unos cuantos años para, como decía, poner en valor la obra de Castellani y promocionar su pensamiento, ponerlo en valor, llevarlo, acercarlo a los jóvenes, porque su pensamiento es un pensamiento esclarecido, ¿no? Nuestros tiempos se parecen a los de Cristo, porque ahora como entonces la verdad se encuentra en el desierto. No está en la radio, la video, el cine, las revistas, las cátedras de las universidades, ni en los discursos. Si la Argentina está atrasada, como lo está, no es por causa de la raza, la religión o el clima, como dicen, ni por la falta de inteligencia de los argentinos, sino porque la verdad está desplazada y acorralada. Desde la independencia el país está tragando una enorme cantidad de mentiras, las cuales hoy parecen ocupar todas las posiciones. Pero sembrar verdades, como siempre, siempre se puede. Claro que cuando hay sequía, eso importa sacrificio. A veces se siembra con una especie de terquedad, con una especie de desesperación, se siembra en la amargura, llorando, como dice la Biblia. Se tiene la impresión de estar malgastando la semilla, las fuerzas y la vida. Pero esa es la ley de la vida. No la tenemos más que para gastarla. Y el sacrificio es no solamente posible, sino hasta gozoso cuando está inspirado por un verdadero amor. Así que bueno, este es un poco el sentido del Instituto Castellani, ¿no? Divulgar la verdad. Y, y en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Rafael Breidobey, un maestro, un amigo. Él es fundador de Gladius, además de tener inquietudes intelectuales que abarcan un universo de temas. Él es doctor en letras y doctor en ciencias jurídicas, y hoy nos va a deleitar con esta exposición sobre Castellani y el Apocalipsis. Adelante, Rafael, y muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, y es para mí un enorme placer y satisfacción y consuelo hablar de este tema tan querido como es el de la segunda venida de nuestro Señor, llevados de la mano de Leonardo Castellani. Yo creo que las figuras que aparecen en el Apocalipsis son como figuras ejemplares que se van repitiendo a través del tiempo en forma cada vez más exacta, ¿no? Hasta que lleguen al arquetipo definitivo, tanto las buenas como las malas.
ha habido, por ejemplo, muchos anticristos, desde Nerón hasta el último. Y también los dos testigos se van acercando desde San Pedro y San Pablo, los dos primeros testigos que estuvieron frente a Nerón y fueron condenados por él, hasta los dos testigos del fin de los tiempos, a los cuales nos vamos a referir. Bueno, la Argentina tuvo esas dos figuras en sacerdotes que iluminaron la parte central del siglo XX, más o menos desde la década del 30 hasta el 80 casi, que fueron el padre Castellani y el padre Membiel, ¿no? Son como nuestros dos grandes testigos y un tesoro de la nación argentina, que han tenido una influencia mundial también en la gran patria hispánica y en el mundo. Hablemos entonces del padre Castellani. Es muy difícil ser justo con un solo calificativo con él, porque no se puede abarcar su polifacética actuación y su riqueza tremenda. Decir que es un escritor o un gran escritor no es hacerle justicia, ¿no? Y decir que es un profeta puede estar más cerca de la verdad. En un libro que va a aparecer también gracias a Jauja y al Instituto Castellani, que se llama La profecía y el fin de los tiempos, que toma este mismo tema que vamos a ver hoy desde su última época, con toda la madurez que ello implica. Nos dice el padre esta gran aseveración que tenemos que hacer. Pues bien, ¿cuántas son las obras que se refieren al padre Castellani? Que es un escritor sagrado fundamentalmente. Las que se refieren al fin de los tiempos son el Apocalipsis que presentamos hoy, el libro póstumo, La profecía y el fin de los tiempos, que son 7 conferencias desgrabadas. Cristo vuelve o no vuelve, que es uno de los primeros que se refirió al tema. Los papeles de Benjamín Benavides. El libro sobre la patrística que escribió junto con el padre Alcañiz Castellani. Más bien tomó esa documentación. Las homilías del tiempo de Adviento y el Evangelio de Jesucristo y las parábolas que tienen sentido escatológico. De modo que las obras de él deben ser 6 libros y muchos artículos referidos al tema, pero toda su obra está teñida de escatología, o escatología, como corregía él, que se refiere a los tiempos finales. ¿Qué podemos decir del Apocalipsis? Del Apocalipsis tenemos que decir, lo primero que hay que decir es que es una profecía. Se lo ha querido mucho tiempo negar como un libro incomprensible, enigmático, o rebajar a un mero poema de las primeras persecuciones, o disolver en un sistema alegórico. El libro es una profecía y lo dice él mismo. Lo segundo que se han querido negar contra este libro, que se llama a sí mismo el Evangelio Eterno, es la autoría del apóstol Juan. Y él sabía eso, porque lo había recitado posiblemente varias veces en las iglesias de Éfeso y de Asia que él comandaba, desde la ciudad de Éfeso, que era la capital. Se había recitado varias veces hasta que lo puso por escrito, por disposición del ángel. ¿A qué se refiere? Es una profecía del fin de los tiempos, pero también es una profecía de todo el tiempo de la Iglesia, desde la pasión de Cristo hasta la Jerusalén celestial,
hasta la definitiva victoria de Dios y la vida de Dios junto con la humanidad, que es su desenlace. Profeta no es solamente el que se refiere al futuro, el que nos anticipa el futuro. Profeta es el que habla en lugar de Dios. Por eso, esta dimensión histórica que tiene sin duda el Apocalipsis y de interpretación de la historia también es profecía en ese sentido. Y se ha ido cumpliendo. Primero fue profecía cuando lo escribió San Juan, y ahora es historia, de modo tal que podemos decir que las 20 visiones en las que está estructurada internamente la obra, las 10 primeras son histórico-escatológicas, en tensión al fin, y las 10 últimas son escatológica-históricas. Hay una distinta concepción del tiempo. Bien. Entonces, la estructura son visiones. Esto es totalmente novedoso en la Escritura Sagrada. Si bien había visiones en toda la Escritura, que sea la estructura central, las visiones, es toda una novedad que indica el contacto de dos mundos que habían sido unidos por la encarnación de Cristo. El mundo hebreo, cuya cultura era una cultura de la palabra, que ingresa por el oído, naturalmente, de la palabra hablada y después escrita, y el mundo griego, que estaba estructurado sobre la vista, sobre la visión. El ideal supremo de la sabiduría griega era la teoría, tener una visión. Y en el principio fue el verbo, como dice el Evangelio del mismo San Juan. Pero en el fin será una visión, la visión de la Jerusalén celestial y de Dios viviendo con la humanidad, frente a frente. Entonces, en el medio está la encarnación. El verbo se hace carne y lo hemos visto. Es decir, la estructura del Apocalipsis es de una palabra que no solamente se oye y se recibe como palabra, sino que es una palabra que se ve. Por eso son 20 visiones. Cristo mismo es la clave de la Escritura y lo va a reafirmar durante el Apocalipsis. Es la clave de interpretación de la Escritura. Enseguida veremos cuando Él establece eso. Y nos dice nuestro Señor, o le dice a los fariseos de aquel momento y a nosotros también ahora, escudriñad en las Escrituras, ellas hablan de mí. Pues eso hace San Juan. Les da el Evangelio de Cristo que él recibió, pero con 518 frases del Antiguo Testamento, tomadas de Daniel, de Ezequiel y de los grandes profetas. Por tanto, esto sería la estructura interna. La estructura escrita son 22 capítulos que se refieren a estas visiones. ¿Qué es además este libro? Además de ser una profecía sobre todo el tiempo de la Iglesia y sobre el tiempo final. Está referida a lo eterno y a lo temporal, como en 3 niveles, que es muy difícil de llevar, de recuperar estas visiones, que al mismo tiempo ven 3 dimensiones de lo que nosotros llamamos muy genéricamente el tiempo. La principal es la eternidad, que corresponde a Dios y que es la posesión simultánea y perfecta de una vida sin fin. Luego, en el nivel más bajo, está el tiempo humano, que es ese reflejo de la eternidad en el mundo del movimiento. Y de acuerdo a la limitada capacidad humana, ven todas las circunstancias como la medida de un movimiento según antes y después. El tiempo humano que es cronológico, digamos, sucesivo, un continuo.
Y en el medio está la eviternidad o tiempo angélico, que no varía en la naturaleza, pero sí en las voliciones y pensamientos de los ángeles, pero no de un modo continuo, sino como una totalidad en cada uno de esos momentos. Y están como en una situación intermedia flotando. Esto es muy difícil de señalar artísticamente y de comprender, pero es lo que llamamos eviternidad o evo. Otro tema que tenemos que estar atentos y que también lo resuelve el genio de Castellani es la presentación de un gran drama que es ni más ni menos que la lucha entre el bien, que es Dios mismo, y el mal. Ese gran drama tiene las personas de este drama, las dramatis personae, como se dice generalmente. En primer lugar, las dos Trinidades, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Trinidad demoníaca, que es el diablo, el anticristo y el falso profeta, la religión falsificada. Dos ejércitos angélicos, el que preside Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, y el de Satanás. Dos mujeres, la mujer vestida de sol con la luna a sus pies, y la gran ramera, que es Babilonia, o también la religión falsificada. Dos ciudades que pelean, la Jerusalén celestial y Babilonia la grande. Dos Romas, que son el orden romano cristianizado, natural, pero cristianizado, de la familia, de la propiedad, del municipio, del ejército, todo lo bueno de la cultura romana, y el nuevo orden mundial, que es una falsa resurrección del imperio romano malvado. Y así. Y por último también podemos hablar de dos numerologías. La numerología basada en 1, en 3 de la Trinidad y en 7 como número completo y 4 como número humano. 4 más 3, 7, que es el número completo. Y por el otro lado, la fundada en el 6, que es el sistema sexagesimal, 6 y 10, que es la medida puramente humana, que cuando pretende ser absoluta es el número incompleto de la imperfección. Estos están en disputas también. 7, ¿no? Están los septenarios, son una forma de ir estructurando este magnífico libro. Siguiente. Y también está la dimensión cultural. El Apocalipsis es como una gran misa, pero todos sabemos que la misa es una sola y que la celebró el único y supremo sacerdote, que es Cristo. El sacerdocio cristiano, católico, es una participación en el único sacrificio de Cristo, que es la misa celebrada al principio, el día Jueves Santo, que se instituyó la Eucaristía, y el día Viernes Santo con la Pasión. Luego hubo una actualización de esa misa por el propio Cristo en la fecha de Emaús, ya resucitado, cuando primero les explicó la liturgia de la palabra, las profecías, y después lo conocieron al partir el pan. Y el Apocalipsis es como la última misa, que también tiene su liturgia de la palabra al principio, que es la apertura del libro sellado, y su Eucaristía, que es la invitación al banquete, que es la bienaventuranza suprema, a las bodas del Cordero. Lo iremos viendo. Bueno, con estas distintas dimensiones, la profética, la temporal y eterna, la numérica, vamos a ir interpretando nuestro texto. Aquí lo tenemos a San Juan en la isla de Patmos, cumpliendo la orden de Dios de escribir las visiones. La siguiente.
Esta es la cueva donde San Juan tuvo la revelación. En esa pared donde están las pinturas han puesto algunas visiones. Y en el lugar donde está el altar aquí lo escribió. O lo escribió uno que lo ayudaba, un diácono, Prócoro. El siguiente. Aquí está puesto en este gráfico, hecho por el mismo Castellani o inspirado por él y realizado por el ingeniero Lafuente, la estructura complejísima del Apocalipsis, si se la quiere poner muy embarullada y enigmática en una sola línea que es la cronológica. Acá están el tiempo cronológico por cada 100 años. Y es la organización por septenarios. Va avanzando, pero no en forma lineal directa, sino en forma singular. El primer septenario son las 7 iglesias, y cuando llega a la sexta, que es donde viene la parusía, que sería la séptima, la Odisea, la que viene después de la parusía, recomienza con los 7 sellos. Y cuando llega el sexto, recomienza con las 7 tubas. Los mensajes a las 7 iglesias, eso es todo el tiempo de la iglesia. Los 7 sellos empieza a abrir esa profecía sobre el futuro. Las 7 tubas son los cambios de frente o las grandes herejías, que veremos enseguida. Y las 7 copas son los castigos por las grandes herejías. Y así continúa estructurándose, pero va avanzando en forma circular. Y recomienza desde otro punto de vista, hasta llegar a la parusía. Cuando llega a la parusía, que es más o menos nuestra época, ahí se clausura el tiempo y empieza, dice el ángel, se acabó el tiempo, empieza la dimensión escatológica o una nueva versión del tiempo. Por eso es tan difícil precisar los datos. Más bien vale seguir el consejo de San Pedro, que a partir de ahora 1 año son como 1000 años y 1000 años como 1 para Dios, porque esto está totalmente dominado por la mente divina ya. Siguiente. Esta es la primera visión que tiene, que es la visión introductoria, donde van apareciendo las figuras de Cristo. La principal es Cristo sacerdote, que aparece con el vestido talar, porque empieza una celebración. Y acá en esta visión tiene 7 estrellas en sus manos, 7 candelabros, una espada que sale de la boca, los ojos como de fuego. Esta visión introductoria es la que marca el inicio de la profecía y establece todos los tiempos que va a tener la iglesia. La iglesia primera, que es la de Éfeso y corresponde a los apóstoles. La segunda, que es la de Esmirna, los mártires. La tercera, la de Pérgamo, los doctores. La cuarta, la de Tiatira, el apogeo de la cristiandad, que va a llevar 1000 años. La quinta, Sardes, la de las riquezas o el renacimiento. La sexta es la nuestra, Filadelfia. Y la séptima es la de la Odisea, que es la iglesia que va a estar en la parusía. Veamos que aquí esta figura de Cristo sacerdote hecha, y la imagen es de el gran grabador Durero. Hemos visto la imagen de Deleuze, la primera, el de San Juan, y acá está, esta es de Durero. Siguiente. Este es el tercer gran grabador del mundo que vivió en Mendoza, es Víctor Deleuze. Y acá nos pone la misma visión
¿no?, de Cristo a través como Señor de la historia y del tiempo, y están los 7 candelabros. Resuelve el tema de la espada que sale de la boca, y acá está la visión de San Juan, que lo ve en la eviternidad. Pronto va a ser llevado ante el trono de Dios a la eternidad. Aquí está en los tiempos angélicos, que se ven simultáneamente al principio, y después va a ser progresivamente cuando ingresen en el tiempo, y al fin de los tiempos van a estar otra vez simultáneamente por la recapitulación. Vemos cómo el artista ha hecho, por ejemplo, Santa Sofía para explicar la iglesia de Tiatira, las iglesias barrocas, así ha elegido un estilo para cada tiempo, ¿no? Una obra maravillosa de arte. Y acá está el profeta San Juan con los billetes para enviar a las 7 iglesias. El siguiente. Bueno, el santo que queda aquí chiquito, es llevado ante el trono de Dios. Aquí se cumple lo que propuso, lo que se habló en el Evangelio hacia el final, cuando Cristo lo lleva a San Pedro y va a establecer la confesión y enviarlos a todo el mundo a la evangelización, y posiblemente anunciarle a San Pedro de qué forma iba a morir en Roma. San Juan es invitado a ir ahí por el propio Cristo a esa reunión, que era una reunión de reconciliación con San Pedro después de que se había portado mal, como que Jesucristo le devolvía su rol, lo había hecho progresivamente a través de todo el tiempo de Cristo resucitado, pero ahora llegaba el momento culminante de reencomendarle su misión. Y San Pedro se enoja de que venga Juan y dice, ¿por qué tiene que venir este? Y San Juan le dice, Cristo le dice, ¿y si yo quiero que él viva hasta el fin del mundo? ¿A ti qué? Por eso creyeron que San Juan iba a ser inmortal, pero de alguna forma vivió hasta el fin del mundo, porque vio el fin del mundo al ser elevado a la eternidad, al trono de Dios, y de ahí se vio todo. Aquí está la famosa imagen ante el trono de Dios, y se ve al Padre, al Cordero, que es Cristo, y a los 24 ancianos que representan todo el Israel de Dios en el plano superior. 8 sentados, 8 arrodillados y 8 postrados en adoración permanente. Esta imagen va a presidir todo el Apocalipsis hasta el fin, ¿no? Acá van a ser las decisiones que se toman en la eternidad. Y acá abajo está el plano del tiempo, está el mundo mundano en tinieblas en el fondo. Y el apóstol ve ambas cosas. Ve el trono de Dios y ve el mundo desde ahí, desde ese lugar de privilegio. Y acá ya está el ángel para hacer sonar la primera trompeta. El siguiente. Esta es la visión del Cordero. Habíamos visto a Cristo sacerdote primero, con los 7 candelabros. Ahora está Cristo víctima, ¿no? Comenzó la celebración de la misa. Pero este cordero tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. ¿Qué significa eso? 7 cuernos significa la omnipotencia divina y 7 ojos la omnisciencia. Está escoltado por las 4 bestias, que son el ángel, que representa a San Mateo, el león, que representa a San Marcos, el toro, que representa a San Lucas, y el águila, que es el propio que se representa a San Juan. Estos significan la tradición primordial antes del pueblo de Dios, de los primeros tiempos. Estaban
en la Mesopotamia, en los templos asirios y babilónicos, como una forma de revelación natural que no entendían, por supuesto. Los profetas hacen uso totalmente libre de ellos. Tienen la revelación de Dios, pero utilizan estos símbolos. ¿Qué significan? San Mateo significa la encarnación, porque es una forma de un hombre con alas. San Lucas, la pasión, porque el toro es un animal de sacrificio. El león, la resurrección, porque el león es un animal que significa victoria, es la resurrección. Y el águila es la ascensión, es el tetramorfo. Estos 4 están todo el tiempo. Luego vendría los 12 patriarcas, que es el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, que es el Nuevo Testamento. Todo este conjunto de 24 ancianos y 28, 4 animales, que son ángeles, los ángeles de los evangelistas, representan toda la corte divina que está en torno al Cordero. Y acá está el apóstol mirando esa misa en la eternidad. El siguiente. Entonces comienza la liturgia de la palabra y aparece un libro sellado. Aquí están los sellos que tiene el Dios Altísimo. Y nadie lo puede entender. Entonces uno de los 24 ancianos dice: solamente el Cordero tiene el derecho de entenderlo. Acá es donde establece el Apocalipsis, ya estableció él mismo que era una profecía, y establece que la clave de la profecía es el propio Jesucristo, de la interpretación de la profecía. Entonces el Cordero abre los sellos, el Cordero degollado. Hemos visto a Cristo sacerdote y ahora lo vemos a Cristo víctima, pero una víctima que ya está en la gloria, porque tiene 7 cuernos y 7 ojos, que significan la omnipotencia, como dijimos, y la omnisciencia divina. ¿Y cómo puede ser esto?, dice San Juan. Y uno de los ancianos dice: porque el Cordero es el león de Judá. Vamos viendo cómo cada figura no alcanza a explicar a Cristo, ¿no es cierto? Y ahí entonces el Cordero se va transformando en el león de Judá. El siguiente. Entonces se abren los 7 sellos. Acá están los 4 primeros, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer sello es el caballo blanco, que es la cristiandad, que salió vencedora para vencer. Vemos que acá presenta el sector de cada uno de los 4, y acá están las catedrales, los castillos. Cada uno de estos puntos de Víctor Deleuze es una obra de arte, como para ver con una lupa. Tiene, voy haciendo la referencia, 120 densidades distintas de tinta negra, hechas con un clavo. Es una obra de arte mundial, ¿no es cierto? Y el segundo sello es el caballo rojo, que es la guerra, que aparece como institución permanente de la humanidad cuando va desapareciendo la cristiandad. Y acá lo presenta este guerrero técnico acá, el caballo rojo, y la bomba atómica, que es la culminación de la guerra, con la guerra nuclear. El tercer sello es el caballo negro de la carestía, lo aparece como un banquero, y la montura tiene los signos, si uno los va a ver en detalle, de todas las monedas del mundo. Y lleva una balanza, que significa la carestía. Y el cuarto jinete es la recapitulación de los 4, y es la peste, o es el anticristo. Y en realidad es los 2, porque las plagas empiezan con la peste y culminan con la tiranía del anticristo.
¿no es cierto? En la figura de esto que es Moisés y las 10 plagas de Egipto contra el faraón, que sería la figura del anticristo, la plaga de la peste es la sexta, pero acá en la nuestra es la primera. Aquí vemos el caballo bayo. Siguiente. Ahora viene el quinto sello. El quinto sello son los mártires, que fueron sacrificados por la persecución, que es el 4, ¿no? Y todos los mártires que en la primitiva iglesia se celebraba misa cuando recién eran martirizados sobre sus cuerpos. Ahora en los altares hay reliquia de los mártires, en todo altar. Entonces él lo presenta así: el cuerpo del mártir como un altar y el alma del mártir subiendo hasta el trono de Dios. Este es entonces el quinto sello y es la forma en que nosotros tenemos que actuar con nuestro testimonio. Ahí se van elevando del mundo mundano que está atrás y van subiendo hasta el altar de Dios. El siguiente. Esta es la asignación de los elegidos. Cuando ya se va a desencadenar la decisión divina, viene como un lapso de tiempo. Los 4 ángeles de los 4 puntos cardinales frenan. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué frenan los acontecimientos? Hasta que sean signados los elegidos que están acá abajo en una gran procesión. Y hay un quinto ángel que es el que los detiene. El siguiente. Les quiero decir que le doy más importancia a las de Deleuze porque Deleuze contó con el asesoramiento del padre Castellani. Durero hizo 14 imágenes sobre el Apocalipsis y Deleuze hizo 49, 7 por 7, como un homenaje a los septenarios. Acá está entonces el trono de Dios donde van subiendo las oraciones de los mártires y arden sobre el trono de Dios. Acá está el apóstol y el ángel. El ángel está preparado para la liturgia, pero ahora lo sacrificado no es solamente Cristo, sino que es todo el cuerpo místico al final, en esta misa. Y el ángel del turíbulo carga con las oraciones de los mártires, que son estas llamas que están acá, que han subido hasta el trono de Dios, carga el incensario. Y ahí se va a producir la parusía, el desenlace. El siguiente. Y acá lanza sobre la tierra. Y comienza entonces los truenos y suena una primera trompeta. Y el ángel está aterrado porque ya comienza entonces la parusía. Pero en ese momento recomienza recapitula y volvemos al principio. Deja frenado ahí en la puerta de la parusía o de la manifestación divina. El siguiente. Viene ahora el septenario de las 7 trompetas. Recién vimos en el cuadro anterior de la tapicería de Angers al primero. Acá están las 7 trompetas. En el Evo, en la eviternidad, esperando para desencadenarse acá abajo en el tiempo cronológico. Y arriba está la eternidad. Vemos el trono de Dios, lejano ya, porque esto va a acontecer en la tierra. Los mártires que van subiendo hasta el trono, ¿no? Y cargando de energía la decisión divina. Dios lo ha pedido eso. Y se tiene que cumplir el número de los signados, de los elegidos. Y entonces, acá abajo están como todas
las trompetas ya desencadenadas como la guerra atómica, pero vayamos de a una. Sonó la siguiente. ¿Qué significan las trompetas? Las trompetas significan el cambio de frente. Las legiones romanas avanzaban al ritmo del tambor, miles de hombres como si fueran uno solo, porque tenían la marcha regida por el tambor. Y las trompetas ordenaban el cambio de frente, a la izquierda, a la derecha, al oblicuo izquierdo, al oblicuo derecho. Se movían todos como uno solo. Era como una máquina extraordinaria. Entonces esto significa el cambio de frente de la humanidad. Suena la primera trompeta, las otras están bajo, porque todavía no han sonado. Aquí están los mártires que llegan al trono de Dios. La eviternidad, por actuar sobre el tiempo histórico. Y la primera trompeta suena y cae el fuego sobre la tierra, que significa la herejía arriana, que se lleva 1/3 de la humanidad. El siguiente. Son las grandes herejías. La segunda trompeta, acá están los 7 ángeles, como en una cumbre, la eternidad, y cae una montaña al mar, que la hace como en forma de un leopardo. Esta no cae sobre la tierra, sino sobre el mar. Significa el Islam. Y se lleva también 1/3 del mundo. Es decir, de los 5 grandes patriarcados del mundo antiguo, que eran Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Roma, caen primero 3, que son Antioquía, Alejandría y Jerusalén, en poder del Islam. He frenado recién por Carlos Martel. Y 800 años después cae Constantinopla. Y esa intervención marca 2 épocas. La primera, que es el comienzo de la Edad Media o cristiana, y la otra, el fin de la Edad Media, que es la caída de Constantinopla. El siguiente. La tercera es Ajenjo, que cae y se vuelven amargas las aguas. Es una estrella que cae. Suena la tercera trompeta y cae Ajenjo. Y produce una gran amargura. Acá está el apóstol viendo la caída de Ajenjo. Es el cisma griego, que fue otra tragedia tremenda y se llevó casi todo el oriente. El siguiente. Lo vamos a ver también. Deleuze lo presenta así como un pope oriental a Focio. Y acá está cayendo como una estrella. La caída de las estrellas son los sacerdotes y los doctores, ¿no? El problema siempre salió del seno de la iglesia. Eso es el misterio de iniquidad. No salió del lado malo los problemas más graves, salieron de adentro. Ya lo vamos a ver, ¿no? Empezando por Judas y continuando por Arrio, que era obispo, y así. Acá están los 7 ángeles con sus trompetas, y acá está la caída de Ajenjo. El siguiente. Esta es la rebelión protestante, la 4ª trompeta, que también toma 1/3. Se oscurecen el sol y la luna, y cae 1/3 de las estrellas. Y aparece un águila que dice 3 veces, ¡ay, ay, ay!
porque a partir de ahora las catástrofes van a ser mundiales, no solamente afectar a 1/3 de la humanidad. El siguiente. Esta es el águila. Que estaba preparada. Hay 3 ayes sobre la tierra y sus habitantes. Divide entonces el septenario en 4 más 3. El siguiente. La primera son los filósofos. Estos ya son señales del fin de los tiempos, porque están sintetizadas en el 24 de Mateo, capítulo 24 de San Mateo, y en San Lucas también, donde la primera gran plaga son los falsos profetas. Y es que una estrella cae sobre el pozo del abismo y salen las langostas y escorpiones. Esos escorpiones que salen así perversos ya estaban en la epopeya de Gilgamesh. Estos no matan a la gente, pero preparan la gran matanza que es la guerra. Igual ocurrió con el tipo de la profecía que es la caída de Jerusalén. Aparecieron los falsos profetas primero y después llegaron las legiones romanas y destruyeron Jerusalén. Estos son los que aparecen con la Ilustración y la Revolución Francesa. Y este es el rostro de Voltaire, que tiene una corona porque le decían el rey Voltaire, como una figura de los falsos profetas. Y no matan a la gente, sino que la torturan, porque la confunden y la separan de su salud, que es el cristianismo, para poder incorporarlas. Toda la hazaña del diablo es arrancar a la gente del cuerpo místico y ponerlas en el cuerpo del diablo, que es el nuevo orden mundial, que tiene pretensiones mesiánicas. El siguiente. La sexta trompeta es que se seca el gran río Éufrates y se desencadenan los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, que representan 4 naciones, como si dijéramos Irán, Irak, Siria y Turquía, ¿no? Que más o menos frenan al oriente, o sea, una gran invasión de los reyes de Oriente. Esto era el límite del Imperio Romano, llegaba hasta el Éufrates. Y cuando se abría una brecha, había que cerrarla a cualquier precio, porque si no venían los terribles jinetes partos de Persia y era imposible de frenar si se hubieran establecido. Entonces, significaba el límite entre el Imperio Romano y la barbarie de Oriente. Y acá están los grandes ejércitos para esa lucha mundial. Es decir, los falsos profetas de la trompeta anterior llevan a la gente a una guerra, a una confrontación, porque Cristo, la paz de Cristo, no es la paz del mundo. La paz del mundo es tramposa y siempre prepara una guerra. Y acá están transformándose esos leones que ve el apóstol en tanques, ¿no? Jinetes de acero, dice, que escupen fuego por cabeza y por la cola. Es como podría decir un hombre del siglo I si viese la artillería y los tanques. Arriba, como siempre, está el trono de Dios, que es la imagen que no cambia, con los mártires que están llegando, ¿no? Y cumpliendo el tiempo terrestre. El siguiente. Y ahí, por supuesto, no viene la parusía, sino que se recapitula, pero antes introduce unas visiones intermedias antes de la parusía, que serían lo que vendría ahora son las 7 plagas. Y es que un ángel fuerte, que es el ángel que hizo la revelación, ni más ni menos, ángel fuerte quiere decir Gabriel, es el ángel del tiempo.
pone un pie sobre el mar, que es como una columna de fuego, y otro pie sobre la tierra, y la cabeza en el sol, y la mano en el aire, y levanta la mano y jura, se acabó el tiempo, y suenan las 7 trompetas que son los 7 truenos, y le da el libro a comer al apóstol. Este ángel Gabriel, que lo vio al profeta Daniel, cuando le dio el libro a Daniel, pero le dijo que no lo abra hasta el fin del mundo. Por eso está escrito con 518 frases del Antiguo Testamento, el Apocalipsis, y 98 son de Daniel, sobre todo las que se refieren a las bestias y al tiempo. Aquí entonces el ángel clausura el tiempo cronológico y también el tiempo climático. El tiempo humano tiene 3 aspectos. Uno es el cronológico, que está manejado por los astros, el día y la noche. Otro es el tiempo kairos o oportunidad. Mi hora no ha llegado, ¿no? Es el tiempo de la cosecha o el tiempo de la siembra. Y el tercero es el clima, como decimos, hay buen tiempo o no hay buen tiempo, o es primavera, ¿no? O las nubes, dice el propio Cristo, están rojas, entonces mañana habrá tormenta. Hay que interpretar los signos de los tiempos. Bueno, este clausura estos tiempos humanos. El siguiente, ya va a haber tiempos puramente angélicos, por eso los hechos que vienen son difíciles de situar cronológicamente, pero los veremos cuando se actualicen. La otra visión intermedia es la medición del templo. A esta altura ya tendría que haber desaparecido el cristianismo. Se mantiene solamente por una protección divina. Y acá le da una vara para medir el tiempo y le dice que el enemigo va a tomar las naves y va a tomar el atrio, pero no va a tomar el sagrario. Es decir, siempre va a haber un pequeño rebaño que no se va a rendir en torno a la Eucaristía, que quede. Pero vemos que los embates contra la Eucaristía son terribles. En este momento que se ha suspendido el culto en muchos países, el culto público por lo menos, o se lo ha limitado. El siguiente. Esto ya está ocurriendo, ya está entrando en el tiempo cronológico. La visión de los 2 testigos. Cuando llegue el reinado del anticristo, va a tener que aguantarse a los 2 testigos todo el reinado de 3 años y medio. Y cuando los mate, ahí va a intervenir Dios en los 3 últimos días de su reinado. Acá están los 2 testigos en la tierra frente al anticristo con 7 cabezas. Y arriba está el trono de Dios, y Dios los está viendo y tiene las almas de los testigos delante de él. Según algunos son Enoc, que no murió, y Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego. Pero yo creo que se han dado varias veces en la historia, ¿no? Hasta que llegue al arquetipo definitivo. Y en ese momento veremos quiénes son. ¿No es cierto? Pero eso quiere decir que para lo que Dios nos quiere, que es para que demos testimonio de Él, ese testimonio y ese martirio es lo que produce la intervención divina. Estos son como el arquetipo de todos los mártires y de los testigos. El siguiente. Y acá es la parucía. Suena la séptima trompeta, ahora sí, y se abre las puertas del cielo y ya va a venir la intervención divina, ¿no? Se preparan los ángeles para la acción y se postran los 24 ancianos ante el trono de Dios y ya se va a producir la intervención. Y acá están los mártires que van a actuar con Jesucristo en esa guerra metafísica. Pero naturalmente recomienza acá. El siguiente. Y se ve la visión cúspide, que es la parturienta.
la mujer vestida de sol con la luna a sus pies. Fíjense qué grandiosidad, que es la Virgen María, y es la Iglesia, y es el Israel de Dios. La Virgen María es la figura de la Iglesia, porque la Iglesia es Jesucristo con su cabeza, y ella lo ha tenido en su seno, como lo tiene la Iglesia ahora Cristo. Es el arquetipo. Y este es el demonio que procura destruir, es la pelea de la mujer y el dragón. Pero también representa a la mujer por sentido máximo, que es la mujer del Génesis, que tiene guerra sin cuartel con la antigua serpiente, que ahora ha crecido hasta ser el dragón. Ella también ha crecido hasta ser la mujer vestida de sol. Aquí el artista la presenta como la iglesia, como un edificio por un lado, y por el otro lado como la mujer. Los dos símbolos de la iglesia. María, del espíritu de la iglesia, y el edificio, que decimos también la iglesia. Y está preparado el dragón para atacar a la mujer. También indica la gran lucha que va a tener cada mujer por defender la vida, ser... Lo que Dios quiere de ella es que sea señora y dadora de vida, como imagen que es del Espíritu Santo también. El siguiente. Y entonces el dragón se pelea con ella en una batalla cósmica, se levanta de la tierra, y a la mujer también le aparecen dos alas de águila, y empieza el combate entre la mujer y el dragón. Larga un río de persecución, que es este. Pero se abre la tierra y se traga el río. Y la mujer se salva. El siguiente. Y huye al desierto. Acá está la mujer águila. Y acá abajo vemos la gran grieta que se tragó la persecución. Y detrás viene ya el jinete del caballo blanco a intervenir. Jesucristo en socorro. Y la mujer es llevada al desierto. Y es la iglesia también. Y esta es una obra tan maestra, ¿no? Las dos estrellas de la corona de la Virgen, la mujer águila. Estos textos son utilizados en la misa de la Asunción que tuvimos hace poco. Ahí se recitan estas perícopas. El siguiente. Y ahora viene la aparición del anticristo. El anterior que vimos era el dragón, el diablo. Entonces se le escapa a la mujer, y ¿qué hace él? Se apodera de la tierra, acá está pisando sobre la tierra, se para a orillas del mar y mira el mar, que es este, que significa el mundo mundano. Y al mirarlo lo hace hervir, en el sentido cabalista, que conocer es engendrar, con el conocimiento, con la ciencia, con la ingeniería social, engendra un poder mundial, que es Ibide Mari, bestia ascendente, y ve salir del mar una bestia ascendente, que está hecha a su imagen, por eso tiene 7 cabezas como el dragón. Este es el diablo, y este es el anticristo. Y este es San Juan, que los ve. Cómo es engendrado por artificio científico, porque el diablo no puede comunicar la vida. El diablo aumenta sus adeptos por propagación. El siguiente. No por generación. Y el mundo cae posternado delante de la bestia y delante del dragón, y le rinden culto. Eso es la abominación de la desolación, ¿no? Darle culto divino al diablo, al satanismo y al nuevo orden mundial. Tiene 7 cabezas porque habían sido 7 reinos, y por la figura de la Roma pagana que cedía sobre 7 colinas. Y también por hacerle la burla a Dios. Hasta ahora fuimos 6, o somos el 6, pero
Si el cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, yo tengo 7 cabezas. El siguiente es el desafío a Dios. Y aparece el falso profeta, un tercero, que hace que todo el mundo, acá hay un obispo, la religión falsificada y otro, adoren a la bestia. Esta es la bestia primera, que es el anticristo, y la bestia segunda de la tierra, que es el falso profeta. Y además es la cabeza de la ciencia moderna, porque amenaza con hacer llover fuego del cielo. El siguiente, que es como la energía atómica, el terror nuclear para dominar el mundo. Y acá viene la abominación de la desolación en el lugar santo. En el altar de Dios han puesto al anticristo, en que se hace adorar. Aquí están adorando. Y la bestia segunda, fíjense qué interesante, el falso profeta, la religión falsificada, es el que ordena la persecución de los cristianos. Aquí está matando a los que se niegan a adorar a la bestia. Es decir, vamos a ser entregados por los falsos sacerdotes. Ellos nos van a apuntar y nos van a entregar a la persecución del anticristo. Esta es la gran denuncia de toda la vida de Castellani y su gran llaga, denunciar el fariseísmo religioso. Y este gran artista de la tapicería de Angers, que esto era bajo el encargo, el teólogo eran los nietos de San Luis, Roberto de Anjou, etc. Lo hacen poner como central a la religión falsificada, que maneja toda la maniobra. Y acá está el anticristo. El siguiente. La bestia hace segunda, o sea, el falso profeta hace otra cosa más, marca a la gente. Esta es la parodia que hace permanentemente de Dios. Como vino el señalamiento de los elegidos en los sellos, al principio, él va a marcar a la gente con la vacuna esta y el chip, según se está viendo, para que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. El siguiente. Y acá está la Trinidad diabólica en pleno. El anticristo. No, el demonio. El anticristo hecho a su imagen. Uno se vuelve semejante a aquello que contempla. Si contempla a Dios, se diviniza. Y si contempla al diablo, le aparecen las 7 cabezas al anticristo. Y acá está el falso profeta, como un hipócrita, ¿no? Tiene cuernos como el cordero, es la parodia del cordero, pero su voz es como el dragón. Y acá está el 666. Esto significa la muerte del verbo, quieren. El logos, que el mundo no tenga más sentido. Fíjense que Gramsci, uno de los falsos profetas, hace la guerra al sentido común, al logos y a la norma, a nomos, ¿no? La falta de normas, de orden romano, se produce por una falta de sentido y de lógica. ¿Y el mundo cómo va a ser entonces? Va a ser datacéntrico. El nuevo orden mundial va a ser manejado matemáticamente por la tecnología. Por eso el anticristo no tiene nombre, tiene un número, 666. Es el algoritmo supremo que rige y todos los procedimientos. El siguiente. Y acá viene el triunfo del Cordero. El Cordero convoca a sus huestes. Este es el Padre eterno, la visión del trono de Dios, que es la eternidad. Esto no cambia. Las cosas pasadas no pasan para Dios, ¿no? Dios no se muda, dice Santa Teresa, y la Biblia, San Malaquías. Pero Cristo sí entra en el tiempo. Sube al monte Sión y es el triunfo del Cordero. Y acá vienen las vírgenes en el sentido que son los que no cayeron en la idolatría. Y acá abajo, fijémonos cómo pone el artista, guiado por Castellani, Deleuze,
las huestes del anticristo son algoritmos matemáticos ya, ¿no? Es el nuevo orden ya deshumanizado totalmente, ya no tiene ni siquiera la monstruosidad de las cabezas, ¿no? Aparecen todas estas cosas que cada vez son más abstracciones numéricas. El triángulo, el infinito, no sé. El siguiente. Y acá llegó, como en toda misa, el momento de los difuntos. Pero este es el gran momento de los difuntos que tenemos en toda la misa, ¿no? Porque es el momento en que van a resucitar. Es decir, acá ya está, las almas las tiene Dios y van a volver a retomar sus cuerpos. En este tal cual texto, que no lo puedo leer por razones de tiempo, es el que se reza en la misa de los difuntos. Y en la misma misa, el siguiente. Acá viene la visión del lagar sangriento, que es la gran guerra. El lagar es el lugar donde se transforman las uvas en vino. Y ese lagar inunda la tierra, ¿no? Y es el ángel exterminador con una hoz, hace la siega primero y después la vendimia sangrienta. Es el anuncio de la gran guerra de los continentes que están preparando. El siguiente. Y acá viene la visión de las 7 copas. Toda esa maldad que vimos, esas herejías, van a ser castigadas con las fialas, las 7 copas o redomas. Acá están los ángeles ante el trono de Dios esperando ver el momento, el siguiente, de enviar las redomas sobre la tierra. El primero, la tira, acá está, la roja, y aparece la peste, que en esa época la presentan como la sífilis. Este es el treponema pálido, y esto es un chancro que afecta a toda la ciudad. Y Castellani le dedicó mucha importancia a esto en Cristo vuelve o no vuelve, todo un capítulo. Él mismo se horrorizó después, dijo que era demasiado, pero tiene grandes hallazgos, y una era que la sífilis iba a ser vencida, pero iba a volver cada vez de forma peor, como ha venido por el SIDA y por todas estas otras variaciones, que son la misma peste bubónica que vino por primera vez. Y como siempre, anuncia la gran guerra, porque esto debilita mucho a Occidente, ¿no? Por ejemplo, la peste bubónica fue en 1350, ¿no? Y un siglo después quedó tan destruida Europa y despoblada que los turcos ocuparon Constantinopla y todos los Balcanes, y llegaron hasta las puertas de Viena, que era la capital del Imperio Germánico. Es decir, que viene una destrucción de la economía junto con la peste y un debilitamiento de todo Occidente y del mundo que es previo a la gran invasión, el siguiente. Y es ya guerra bacteriológica. La segunda cae sobre el mar, que simbólicamente, no alegóricamente, otro día explicaremos la diferencia que hay, representan las relaciones internacionales, que van a quedar envenenadas. Pero también hay que entenderlo, y en primer lugar, literalmente, como la contaminación de los océanos. Contaminación de los océanos, interpretación literal. Y contaminación de las relaciones internacionales, como estamos viendo ahora también. El siguiente, las guerras comerciales y las guerras por el 5G, etc. La tercera, peste cae sobre los ríos. Esto sería un río contaminado por la ciencia moderna. Y son los medios de comunicación, los ríos, y la cultura moderna, que está envenenada. A corromper y a ser corrompido, a eso llaman cultura. Y acá se presenta el circo romano con la crueldad y el asesinato, siempre con la mentira sigue el crimen, ¿no?
la diversión de Asmodeo, ¿no? El terrible desarrollo que tiene todo lo que es el juego, de modo que hasta la misma política es una política juego, hablan del juego de la política, y que es la condena que tiene lo que no tiene objeto. El siguiente. La cuarta cae sobre el sol. Hemos visto ya que cae sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos y ahora sobre el sol, sobre los 4 elementos. Y es la ciencia moderna, la energía nuclear posiblemente, y la manipulación genética, y las radiaciones que se producen por las comunicaciones, y todos los otros inventos modernos que han puesto sin estudiarlos bien, todas las consecuencias que hacen como los aprendices de brujo. El siguiente. Este es el mismo, pero visto por Deleuze. Acá presenta esto que vendría a ser como la energía nuclear, el ángel arrojando, y acá la gente ardiendo por la radiación atómica. El siguiente. Esta sería la cuarta. Y engendra la quinta, que es, a esta altura el poder político no va a saber qué hacer, como se ve ahora en todo el mundo y en todo Occidente. Hay una crisis tremenda de dirigencia mundial, ¿no? Ninguno está a la altura, ya creían que habían vencido a la peste y ahora volvió a rebrotar. No saben manejar una gripe, que eso es la peste. Están demasiado comprometidos con sus corrupciones. Y el trono de la bestia se vuelve oscuro. Este es el anticristo que aparece en el libro de Castellani, Cristo vuelve o no vuelve, la primera edición, de uno que se... artista Marius. El siguiente. Y viene la guerra, pero antes de la guerra, como siempre, la herejía, ¿no? Preparan los falsos profetas engendrando, que ahora aparecen por las 3 ranas del Apocalipsis. Una sale de la boca del dragón, el liberalismo, este es Rousseau. Otra sale de la boca del falso profeta, que como un cordero el modernismo. Y otra del anticristo, Marx. Son los 3 unidos, el liberalismo capitalista en la producción, el comunismo en la distribución y el modernismo religioso. Y estas ranas lo que tienen que hacer es preparar la gente para la gran guerra mundial a la cual nos van llevando, la guerra de los continentes. El siguiente. Y la última es la caída de Babilonia que se produce. Dios castiga que es el hundimiento de la gran ciudad capitalista, ¿no? Que se produce antes de la venida del anticristo. Sí, que es la gran crisis económica mundial que ya empezó. Y acá, cuando no había podido entender San Juan qué pasaba, le muestra como que ese cuerpo tiene un alma, y el alma es la religión falsificada de ese capitalismo mundial que es Babilonia, ¿no? Y orden, pseudo orden, que es la gran ramera. Esta es la que se opone a la mujer vestida de sol y se sienta sobre muchas aguas. Acá están las distintas aguas, que es un poder marítimo que surge del mar. Fíjense que su ideología primera fue el naturalismo, y eso en el tipo, ¿quién fue? Pelagio. Pelagio quiere decir hombre del mar. El verdadero nombre en inglés, era un inglés, es Morgan. Morgan es el hombre del mar. El hombre marítimo frente al hombre terrestre, que sería el Adán, que quiere decir tierra. Entonces, sobre el poder del mar se levanta una religión que niega lo sobrenatural. Eso es el naturalismo. Y después se pone contra natura.
porque lo natural librado a sí mismo se vuelve contra natura. El siguiente. Esta gran ramera se alía al anticristo primero y se sienta sobre ella, sobre él, y hace su misa negra al mismo tiempo que la liturgia que se está celebrando, el culto, ¿no?, divino. Ella hace un culto nefando. Acá levanta su cáliz con las abominaciones de la tierra. Y este está azorado de la falsedad y maldad de la ramera. Este es el apóstol San Juan y su ángel. Adelante. Entonces viene el decreto divino de lanzar como una rueda de molino al mar, y para producir el fin de la ramera. Y acá está la bestia, la ramera que está encima, y la destrucción de Babilonia. Es una vuelta cíclica al mismo problema. Y acá se lamentan todos los comerciantes y los reyes de la tierra. Este tiene una corona, ¿no?, por la gran crisis de los imperios centrales, sería, de Babilonia la Grande, la caída de ese mundo, ¿no? Destruido por una bomba atómica, porque en una hora fue destruida por fuego del cielo. El siguiente. Y entonces la imagen que no cambia, la eternidad, el Padre y los 24 ancianos con coronas de oro, reyes, ven en el mundo terrestre a la ramera y a la bestia, ¿no? Y disponen que baje el jinete del caballo blanco, que es el propio Cristo, ¿no?, el retorno de Cristo. El siguiente. Hay un júbilo en el cielo. Ese es un canto de victoria. Y acá viene el jinete del caballo blanco. Ese que estaba pequeño arriba, ya acá lo vemos grande, con su hueste de innumerables salvados o elegidos, que son los que no idolatraron a la bestia, ni al nuevo orden, ni todo eso. Y llegan sobre la tierra para la parucía, es decir, para destruir al mal. El siguiente. Gabriel le alcanza una cadena a San Miguel, y San Miguel ata al dragón. Al fin. ¿Cuál es la cadena? Es el Santo Rosario la cadena. Está hecha con palabras divinas y angélicas y marianas. La divina es el Padre Nuestro, que lo hizo el mismo Cristo. La angélica es la primera parte del Ave María y la oración de la Iglesia. Esa cadena, que es el Santo Rosario, es lo que ayuda a San Miguel a detener al dragón. Fíjense que continuamente está dando el mensaje de esperanza, de que va a ganar el bien, de que los dolores son dolores de parto, no dolores de agonía, de muerte. La parturienta es porque viene un nuevo nacimiento, una renovación del mundo, ¿no? Y que la oración nuestra es efectiva. El siguiente. Esta es la como vedeles, que el ángel encadena al falso profeta y los tira todos al pozo de azufre, a los monstruos. El siguiente. Estos quedan liquidados ahí, y viene el tema de los 1000 años, que es Cristo, que es uno de los más difíciles del Apocalipsis, y que se suele interpretar en forma carnal, como un dominio terrestre. Y es que Cristo reinaría 1000 años antes del juicio final.
y después recién vendría el juicio final. Todos los padres eran milenaristas, pero milenaristas espirituales. Y el mismo San Pedro dijo, 1000 años es como un día para Dios y un día son como 1000 años. Así que no podemos realmente saber eso ni resolverlo con una fórmula cronológica, porque habíamos dicho que este tiempo es escatológico histórico, no histórico escatológico. La interpretación de San Agustín es que la primera resurrección que gobierna con los mártires, resucitados primero al principio de los 1000 años, es el bautismo. Y la segunda resurrección es la resurrección colectiva de los demás. Bueno, hay distintas interpretaciones, pero aquí la ciudad no hay que confundirla con la urbe. La urbe son los edificios, la ciudad es la ciudadanía. Cuando se habla de la ciudad de Dios es la gente, las piedras son los apóstoles, las 12 columnas. Y por eso acá los edificios que toman toda la era cristiana, otra vez la idea de Deleuze de los estilos, del gótico florido, del barroco, etc., se transforman en personas. El propio Cristo, ¿no? Dice, yo soy el templo. Y los cristianos también, ¿no? Así resuelve este tema de las piedras vivas, que son los mismos apóstoles. Y los cristianos. El siguiente. Acabados los 1000 años, se suelta el demonio. El falso profeta y el anticristo ya han desaparecido porque eran humanos y fueron destruidos en el pozo de azufre. Pero el demonio sale y vuelve a atacar la ciudad de Dios. Pero es destruido por fuego del cielo en el instante. Y él llevaba un ejército que eran Gog y Magog. Gog es un rey y Magog un reino. Este es el infierno que vomita a Satanás y lo lanza sobre la tierra de donde estaba encerrado. El siguiente. Derrotado ya definitivamente Satanás, acá está el jinete del caballo blanco, y lo lanzan al pozo, donde estaban los otros también. Vuelve ahí a caer el diablo, ven que tiene alas. Esta es ya la derrota definitiva del diablo. Al fin de ese día o al fin de los 1000 años. El siguiente. Entonces viene el juicio final. Este es el Cristo del juicio final, Alfa y Omega. Y de este lado, que está a la izquierda, están los que caen a la izquierda de él, no a la nuestra, los que se condenan. Y aquí suben los que se salvan, en un movimiento circular perfecto. Se produce la separación de las tinieblas y la luz. Siguiente. Esto es visto por Gustave Doré, la segunda D, ¿no? El trono del Padre, el círculo de los ángeles y la separación de la luz y las tinieblas. Estos son los que caen condenados, van al infierno. El siguiente. Este es un juicio final bizantino que tiene muchísima teología, pero no lo podemos explicar por razones de tiempo. Pero dicho apresuradamente, está el Padre eterno, está Cristo que es el juez. Esta es la visión que no cambia. Está la Virgen de un lado intercediendo en el juicio final y del otro lado el Bautista, y arrodillados los primeros juzgados, Adán y Eva. Y acá están los 12 apóstoles sentados para juzgar, y los ángeles. Y acá está el ángel del paraíso que le había cerrado la puerta a Adán,
que es el que permite que suban las almas de los salvados, que van subiendo por este camino hasta llegar al trono de Dios. Pero todavía está para acusar la serpiente. La antigua serpiente quiere subir al trono de Dios, y sube, y sube, y sube, y sube, y se repliega, y muerde el talón de Adán. Pero eso no puede porque lo defiende la Virgen. Finalmente cae en este pozo. Lo tienen explicado en el libro del Padre Sáenz sobre los íconos. El ícono esplendor de lo sagrado está en detalle. Pero es el Apocalipsis puesto, recapitulado desde el juicio. El siguiente. Aquí está finalmente, le muestra la Jerusalén celestial. El apóstol se quiere arrodillar ante el ángel, pero el ángel no lo deja, porque le dice que solo a Dios adora, porque los elegidos serán como los ángeles del cielo, dijo Cristo, sicut angeli. Entonces lo espera Dios en la Jerusalén celestial, que es el lugar donde se vive con Dios. El siguiente. Aquí tenemos de Gustave Doré, el ángel mostrándole la Jerusalén celeste a San Juan. Esta es la Jerusalén celestial, que baja del cielo. No es una creación de la política, ni del nuevo orden, ni a fuerza de músculos humanos o artificio o conocimiento humano. Baja del cielo, con las oraciones de los santos. Y no tiene sol ni luna, porque su luz es el Cordero. El siguiente. Finalmente, se encuentra el apóstol con el Padre y con el Cordero. Y está en el paraíso ya reconstruido. Nuevo cielo, que es esto, y nueva tierra. Es la reconstrucción del paraíso terrenal y de toda la creación por Dios. Y el río de la vida, anunciado al principio a las 7 iglesias, y el árbol de la vida aparecen de nuevo. Muy bien, con esto terminamos, ¿no? Por lo tanto, el Apocalipsis es una obra de esperanza. Los dolores son dolores de parto, no de agonía, ¿no es cierto? Y era el libro de cabecera de los primeros cristianos porque tiene una bienaventuranza, que es bienaventurados los que leen este libro. En realidad el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. La principal de todas es benditos los invitados a las bodas del Cordero, que es el momento que es eucarístico, el de la unión de Dios con los hombres, otra vez como fue en el paraíso primordial, pero mucho más sobrelevado. Muchas gracias por la paciencia. No, muchas gracias a vos, Rafael. Y abrimos este último momento de la charla, conferencia de Rafael, que nos ha mostrado estas hermosas imágenes y su contenido, simbolismo, ¿no? Que es realmente impresionante. Abrimos este momento para que hayan preguntas. Hay una cantidad enorme de cosas para preguntar, ¿no? Pero bueno, en el chat de YouTube no vemos todavía alguna pregunta. Creo que han estado demasiado impresionados por las imágenes. Acá veo una pregunta. ¿Por qué elegir este contexto actual del mundo y la Argentina para dar esta charla? Dice un oyente. ¿Por qué elegir para tomar la bienaventuranza que está al principio del libro? Para ganar la bienaventuranza. Y este es el libro de cabecera. Además, el Apocalipsis
León Blois decía, lo cita Castellani, yo lo leí ahí, cuando quiero leer cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué? Para saber lo que pasa. Primero, por vana curiosidad, no es lo mejor. Segundo, porque todo para el que no tiene la visión espiritual de nuestra fe, esto es un gran caos. Entonces, para retomar la esperanza, el Apocalipsis es el libro de la esperanza. ¿Qué significa el libro de la esperanza? El que lleva desde la fe hasta la caridad. La esperanza es la virtud que une la mera fe, que es el principio de la vida espiritual, con la caridad, que es la culminación. Por eso es. Perfecto. Y además hay un cierto gozo de saber. Hay un placer en saber y en entender. Es un consuelo que tenemos, por eso tenemos que ser los últimos testigos, estamos invitados a hacer eso, y este es nuestro vademecum. Otro oyente de tu conferencia, Rafael, pregunta, ¿en qué estado o etapa apreciás, crees que estamos? Yo creo que estamos al borde de la gran crisis de la ciudad capitalista, que va a ser un colapso como fue el del comunismo en su parte del mundo, ¿así? Pero va a ser todo el mundo y luego va a venir, los hechos son los siguientes. Primero, una serie de herejías, cada vez más grandes y dañinas. Las tubas designan herejías. Después vienen las plagas, que son las consecuencias de esos errores. Después viene un periodo corto de paz y tranquilidad. Después, una gran ciudad fastuosa y prostituida, un gran continente quizá, domina el mundo por el dinero y de una religión falsa, de un cristianismo falso, dice Castellani. Y luego viene la guerra de los continentes. Eso es lo que se está preparando. Aunque Benson, que es uno de los autores que sigue Castellani, modernos, dice que presenta al anticristo como el que evita la guerra mundial. De todas formas, una cierta guerra va a haber, y se van a destruir 2 o 3 países, parece, y los demás se van a rendir, que son los 10 reyes que le entregan su poder al anticristo. Después viene un emperador plebeyo, ¿no? En esperanto, no verdadero esperanto, sino el ridiculizado por Castellani, es la presidente de Europa. Después de destruir a los 3 reinos de la coalición, se somete a los demás atemorizados. Esto está en el profeta Daniel. Y después de esa constitución del poder mundial se desencadena la persecución contra la iglesia. Y la religión falsificada es destruida también. La bestia, una vez que la usó, la destruye, la despedaza. Y se establece un culto nefando. Y eso produce, cuando mueren los testigos, se los tiene que aguantar todo el tiempo. Y cuando los mata, ahí se produce la intervención divina en la parusía. Yo creo que ya estamos en los hechos novísimos, ¿no? Que ya han empezado. Y más o menos como están en la eviternidad, pero ya están contaminada la cultura, ya está produciendo desastres la ciencia moderna, que antes en el siglo XIX era idolatrada con el progreso y ahora la gente le tiene miedo al progreso, no quiere tanto progreso, porque produce mucho daño, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un gran progreso en Alemania y echarían a un 20% de los obreros a la calle. Entonces los sindicatos proponen reducir el 20% las horas de trabajo, ya que van a trabajar las máquinas, y trabajar 4 días en lugar de 5, pero no desemplear toda esa gente.
Entonces ya esos trastornos están por todas partes y son terribles, ¿no? Y lo que han decidido es reducir la humanidad con un gran holocausto. Tienen que matar 7.000 millones de personas entre el aborto y la eutanasia y las pestes que están... De modo tal que le tienen muchísimo miedo al progreso, que en el siglo XIX fue un dios, y al principio del XX. Todas las divinidades del panteón de la Ilustración que dominaron en lugar del cristianismo durante 500 años están cuestionadas. La naturaleza, que era totalmente poderosa, salus per natura, salvación por la naturaleza, siglo XVII, XVI y XVII, ahora están encerradas en los parques nacionales, pobre naturaleza. Y todo es un gran acto contra natura, esta civilización. Y el progreso también proponen la vuelta a la Pachamama, ¿no? Y así. La razón era otra diosa, ¿no? Ahora es el culto de la irracionalidad, como si fuera creativo. Bien. Bien. Hay algunas otras consultas. Lo del comienzo de la nueva visión del tiempo, de la que hablaba, ¿es referida a la actualidad? El tiempo es así. Con el pecado de Adán, el tiempo se volvió contra el hombre y era un demonio, el tiempo inmanente, el tiempo del pecado, que se llamaba Cronos, y en la mitología griega se devoraba a sus hijos, se comía a sus hijos. Hasta que Cristo, que es la eternidad, entra en el tiempo por el sí de la Virgen María. Entonces, presidido por el ángel del tiempo, que es San Gabriel, la eternidad entra en el tiempo y redime el tiempo. Y cada acto bueno que hacemos es eterno, porque en realidad lo hace Cristo a través de nosotros. Yo, ya no yo, dice San Pablo, es Cristo que vive en mí. Lo único que es exclusivamente humano, donde Dios no tiene nada que ver, que podemos decir un acto totalmente propio, es el pecado. Cada acto bueno que hacemos, lo hacemos con Dios, con Cristo, y es eterno, por lo tanto. Entonces se redime el tiempo, sobre todo en la misa, donde la liturgia humana participa, como hemos visto, de la liturgia divina. Santo, 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 que dicen ahí cuando la visión del trono de Dios, ahí se está viendo, como dicen el santo, cantan el santo, lo decimos en toda la misa, eso se dice principalmente en el cielo, y nosotros participamos de esa liturgia. Por lo tanto, el tiempo, está también el tiempo redimido del cristianismo, y para nosotros los años no pasan como para los hijos de Cronos. Para nosotros los años se acumulan como los grandes árboles. Bien. ¿Cómo podemos advertir el falso profeta? El falso profeta es el que transforma la mística, la relación con Dios, en política, ¿no? Su modelo son los fariseos. Y a lo cual es el segundo gran tema de Castellani, ¿no es cierto? Que luchó contra el fariseísmo, contra la falsificación religiosa. Toda la obra de Castellani, del cual estamos hablando, y bajo cuyo patrocinio hacemos esta conferencia o encuentro y estas jornadas, es la lucha contra la falsificación religiosa y el acceso a la verdadera religión, que es la unión con Dios, y la contemplación de Dios, y la vida en Dios. Bien, para ir terminando, Rafael, quedan dos cuestiones más. Una de ellas dice, ¿qué signos actuales podemos ver en el Apocalipsis, además de esperanzador,
debemos pensar que viene una gran purificación, la gran tribulación. Sí viene, por supuesto, la gran tribulación. Ya empezó la gran tribulación, que es la gran tempestad. Fíjense, esta peste, en cierta forma, es mucho peor que la peste bubónica, aunque la otra mató 1/3 de Europa. Pero esta es en todo el mundo. Ese carácter de que sea todo el fenómeno sea mundial y no solamente europeo, nos indica que ya empezó la gran tribulación. Bien, y la última, Rafael, ¿qué significado tiene el bastón con la flor de lis que sostiene la bestia con las 7 cabezas? Eso fue hecho, es de la tapicería de Angers. Entonces lo ponen usurpando el cetro de Francia. Pero siempre en cada gran época de la cristiandad hubo un comentario extraordinario del Apocalipsis que tuvimos. Se recurrió a él. Por ejemplo, cuando España cayó en poder del Islam, en una cueva se encerró el capitán del palacio con un puñado de soldados y toda España cayó en poder de los musulmanes en 3 años. Y estaba reducida la España cristiana a esa cueva donde se apareció la Virgen en Covadonga. Y el capitán se transformó en rey por traición del rey de España, que era don Rodrigo, y defección. Quedó Pelayo, el nuevo rey de España, rey de una cueva. Y Pelayo le dio sus hijos para educar a un gran sacerdote que era el Beato de Liébana, que hizo el primer comentario del Apocalipsis de esa época, de la Edad Media. Y los dibujos de él salen las catedrales del sur de Francia, por ejemplo, repiten esos. Entonces estaba inspirado un poco en lo que había visto del Imperio Visigodo, pero trataba a partir de esa situación de ver el fin, toda la época, y darle esperanza a una España que estaba sometida y que iba a entrar en una guerra que iba a llevar 800 años. Después, los nietos de San Luis también tuvieron que vivir el tema de muchos problemas y hicieron la tapicería de Angers, ¿no? Durero es el gran pintor de la Reforma y el Renacimiento, y Deleuze de la Revolución Francesa, Doré. Y después el Felipe II tomó lo de Durero, y Franco también, hicieron hacer unos tapices extraordinarios, pero con el diseño de eso. Entonces eso nos indica algo artístico, que hay uno por cada gran época, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos la suerte, en la Argentina, de tener este artista y a Castellani para hacerle la teología que el otro pudo expresar. Bueno, Rafael, con eso cerraríamos esta conferencia de esta noche. Te agradecemos muchísimo tu participación, tu disposición de siempre, como un gran maestro que sos y un gran formador. Siempre que hemos requerido de tu presencia, de tu sapiencia, la has puesto a disposición con mucho desinterés. Y aprovechamos el minuto final, digamos, de este encuentro para agradecer a todos los que han participado de esta videoconferencia por el canal de YouTube del Instituto y saludarlos a todos los que nos han estado viendo desde San Rafael en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, en Neuquén, Tucumán, San Luis,
y inclusive algunos amigos de México y de Portugal que han aprovechado en el chat para saludarte, Rafael, y para agradecerte mucho estas interpretaciones que has estado haciendo del Apocalipsis, mostrando unas impresionantes obras, ¿no? Porque creo que todos hemos quedado un tanto impresionados por la dureza, la firmeza, la profundidad de esas visiones, ¿no? Tan difícil es representar en una imagen verdades teológicas, ¿no? Metafísicas, como vos dijiste en algún momento. Así que bueno, los saludamos a todos y anticipamos la próxima conferencia, que si mal no recuerdo es el 25 de septiembre próximo. Vamos a presentar, vamos a tener el gusto de contar con la presencia del doctor Sergio Castaño, el cual va a presentar un libro que pudo sacar, imprimir el Instituto Castellani a través de la editorial Jauja y Vórtice que se han unido en esta ocasión, que es el libro La Otra Argentina, un libro inédito constituido por artículos que habían salido en su momento en distintas revistas. Como saben, Castellani se animaba a opinar y, bueno, lo hacía de una manera destacadísima. Por eso nosotros aprovechamos su visión desde la teología de la fe y de la fe que él tenía sobre la realidad argentina. Así que bueno, ahí en ese libro, artículos políticos, de educación, de sociología, de psicología, de distinta índole, los hemos podido reunir en ese libro que se llama La Otra Argentina. Y bueno, y repito, el doctor Sergio Castaño desde Bariloche nos va a acompañar disertando sobre ese última edición que hemos podido dar a luz. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias, Rafael, de nuevo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.